¿Saben algo de anemia megaloblástica? Bueno, por ejemplo, la anemia megaloblástica, como su nombre lo indica la presencia de blastos aumentados de tamaño, es por eso que es una anemia macrocítica. No, de eritrocitos aumentados de tamaño. Sí, perdón, dije blastos. Eritrocitos aumentados blastos ya es leucemia. Ya, de eritrocitos aumentados de tamaño. Es macrocítica, ya. es hipercrómica, pero también puede ser normocrómica, principalmente cuando su causa es la deficiencia del folato, en este cambio de B9, y también otra causa es la deficiencia de la vitamina B12. Ya. ¿Ya qué más? A ver, alguien más. Falta una personita de que se conecte. A ver, Dunia, ¿qué más? ¿Sí está Dunia? Sí, Doc. Buenos días. Buenos días. Bueno, principalmente forma parte de una de los tipos de anemias macrocíticas. Como lo dijo nuestro compañero José, la etiología más frecuente es la deficiencia de vitamina B12, el uso defectuoso de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. Para llegar a su diagnóstico se puede realizar un hemograma completo, índices hematométricos, el recuento de reticulocitos y el frotis periférico. Además, podemos añadirle esto los niveles de B2 y folato, que es importante, justamente forma parte de su etiología. Como tratamiento, principalmente podríamos darle el suplemento vitamínico apropiado, pues como es vitamina B2, deficiencia de vitamina B2, podríamos empezar por añadirle este suplemento vitamínico. ¿Qué más? Bueno, generalmente estaría ahí. Ya, listo. Bueno, vamos a ver ahorita la anemia megaloblástica, pero vamos a ver primero aspectos moleculares, después la clínica y después vamos a ver un casito. Ya, entonces aquí vamos con las megaloblásticas. Hay megaloblásticas y no megaloblásticas. ¿Cuáles son las megaloblásticas? Las déficit de B12 y ácido fólico. Y las no megaloblásticas, las que no tienen nada que ver con la B12 y el ácido fólico. Entonces, para que se sintetice bien una célula, tiene que cumplir estos 3 ciclos: profase, metafase, anafase, telofase. Aquí en el núcleo de la célula, en el núcleo están los ácidos nucleicos. Aquí están los cromosomas, son toditos los cromosomas, 22 autosomas que los heredamos. Uno del papá y uno de la mamá. Por ejemplo, tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2, hasta llegar al 22. Y de ahí los 2 sexuales, que son 24 cromosomas. En definitiva, tenemos 46 pares de cromosomas. Entonces, para que se replique para que se replique la célula, para que se divida esta célula, necesitamos primero que se dupliquen el número de cromosomas. ¿Sí? Que se duplique. Luego va a cada polo, la mitad, y se divide la célula. ¿Sí? Entonces necesitamos replicar el DNA. Para replicar el DNA, aquí tenemos el DNA. Este es el DNA, doble cadena, doble hélice. Es una hélice de doble cadena. Siempre está helicoidizado para poder preservar las recetas. Les dijimos que aquí están las recetas para hacer proteínas. Entonces está adenina, timina, citosina, guanina. Siempre se unen así. Siempre se unen así. Adenina, timina, guanina, citosina. Cuando tengo, por ejemplo, citosina, no se pueden unir. Entonces ahí vienen proteínas que reparan esta parte, lo arreglan y se sigue sintetizando. Entonces, el DNA está siempre así helicoidizado. Cuando se quiere replicar, se abre la hélice. Aquí están adenina, timina, guanina, citosina. Estos son los ácidos nucleicos. Entonces, en el DNA tenemos una desoxirribosa y en el RNA tenemos una ribosa. Aquí, cuando se quiere sacar una receta, digamos, cuando se quiere replicar aquí, ya, cuando se quiere replicar una receta, entonces la doble hélice se separa. Se separa, luego esta cadena es la codificante. Esta es la que codifica. Esta nada más está acá separada. Entonces ahí se sintetiza el RNA.
El RNA es este de aquí y este que está de otro colorcito. Entonces el RNA, de acuerdo a la base que tenga aquí en el RNA va a formar sus nucleótidos y va a copiar la receta. Es el RNA mensajero. Entonces aquí se realiza la transcripción, es decir, transcribe la receta que está aquí, la transcribe acá. La diferencia del DNA con el RNA es que el RNA tiene un uracilo y el DNA no tiene uracilo. Entonces el RNA en definitiva copia la receta para hacer las proteínas, en este caso, por ejemplo, las globinas de las hemoglobinas. Entonces aquí está lo que se separa las dos cadenas, se forma el RNA mensajero y el RNA mensajero sale al citoplasma. En el citoplasma se encuentra con los ribosomas, que son estos verdes. Y aquí en el ribosoma viene el RNA de transferencia, que son estas. Esta es igualita a esta cadena de acá, solo que para indicar que cómo se unen solo está expresado distinto, es un gráfico. Entonces aquí vienen las bases complementarias, se van uniendo y van formando las proteínas. Aquí, por ejemplo, se forma el aminoácido metionina, arginina, valina, glicina. Entonces, toda esta unión de estas, todas las proteínas tienen un orden de producción. Entonces, cuando este orden se altera la proteína y a veces nos da las leucemias, porque se cambia, por ejemplo, guanina tiene citosina, la base complementaria. Uracilo tiene la adenina acá. Entonces, cuando se cambia una adenina por una timina, ya se cambia este código genético y nos da otra proteína. Por ejemplo, en las anemias drepanocíticas tenemos un aminoácido cambiado acá en la cadena sexta de la beta-globina. Entonces ahí se cambia la proteína y nos da una proteína diferente y nos da la alteración de los hematíes, por ejemplo. Entonces esto tiene que ser exacto. Entonces aquí se forman las proteínas. Y para formarse estas proteínas yo tengo que tener vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, ¿cómo intervienen aquí para formar? Mira, aquí está la ribosa del RNA y aquí está la desoxirribosa del DNA. Esos son los ácidos nucleicos. Doc, ¿Sí? Lo que sucede es que no están pasándose las diapos, nos está explicando y creo que se quedó congelada en una diapo. A ver. ¿En cuál quedaron? En las 5, justo. Aquí. Ahí. Entonces ahí, ese es el DNA. Bueno, no. Ahí quedaron. Sí. Ya, entonces ahí el DNA se separa, viene el RNA mensajero, copia la receta y se va al citoplasma y sintetiza la proteína. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, una base, tiene que ser esto exacto, en el orden que está, y tienen que venir las bases complementarias del RNA de transferencia y pegarse aquí. Entonces, vienen los tres, este es el codón, este es un codón de 3 ácidos nucleicos, viene el codón del RNA de transferencia y se pega aquí, bien, tienen que ser las complementarias de estas. Siempre se van a unir a adenina, timina, guanina, citosina. Entonces, esto es un codón que se une acá y se une a las bases complementarias. Y esto codifica para un aminoácido. Entonces, por ejemplo, GUU es en el RNA mensajero. Y ACC sería en la transferencia. Y aquí codifica para valina. Siempre esta unión va a codificar siempre para valina. Entonces, cuando hay alguna patología, alguna base de estas está cambiada y nos da una molécula diferente y nos da una diferente proteína, así como se hacen las leucemias, las anemias hereditarias, en donde tengo cambiado un aminoácido por otro. Entonces aquí se sintetizan las proteínas ya en el citoplasma, en el ribosoma, que es este verde, ¿sí? Y este es el RNA mensajero, que copió la receta del DNA que siempre está en el núcleo, en los cromosomas. Entonces, para que se replique una célula tengo que tener vitamina B12,
que es la metilcobalamina, y tengo que tener el ácido fólico. Viene como 5-metil-tetrahidrofolato. Entonces, estos van a intervenir en este punto de aquí, es decir, para transformar la ribosa en desoxirribosa y formar el DNA. Entonces, cuando tengo DNA formado, este se replica y la célula se divide. Pero cuando no tengo desoxirribosa, porque no tengo vitamina B12 y no tengo ácido fólico, se retarda la replicación de la célula. Es decir, la célula se queda en fase S, que es la fase de división celular, la fase S. Entonces la célula tarda en dividirse, porque no se puede dividir los cromosomas, porque necesitan desoxirribosa. Entonces, al tardarse la división celular, hasta que les viene por ahí un poquito de B12 que tenga en el hígado almacenado o algo para hacer este ciclo, la ribosa se va a transformar, esta uridina se quita el oxígeno, se transforma en desoxiuridina. Y este va a transformarse en desoxirribosa, que tiene uracilo en el DNA. Y en el RNA ya tiene la timina, pero para que se transforme en desoxirribosa, para que se transforme el uracilo en timina, necesita la B12 que va a actuar en este punto, y necesita el ácido fólico, ¿sí? Entonces aquí, para que se transforme el uracilo en timina. Entonces el déficit de vitamina B12 en definitiva es déficit de uracilo. Nos falta el uracilo. Entonces el uracilo se transforma en timina y a la vez en desoxitimidina, ¿sí? Entonces, en definitiva, nos falta el uracilo en déficit de B12 y ácido fólico. Entonces, la célula retarda el ciclo celular, se queda en fase S, y en esa fase no se puede dividir porque le faltan ácidos nucleicos para replicar el DNA. Entonces, ahí lo que pasa es que la célula sí crece en otras proteínas, por ejemplo, puede seguir sintetizando globinas. Entonces, la célula crece, como que se engorda porque no se puede avanzar a dividir, porque no tengo B12 ácido fólico para transformar el uracilo en timina. Entonces, la déficit de B12 es la falta de timina, porque el uracilo no se puede transformar en timina. Entonces, la B12 es falta de timina. Entonces, aquí está la timina. Necesito ácido fólico, necesito B12 para formar la timina. Entonces, aquí la célula se queda en fase S, es decir, se queda en una fase de la mitosis en donde no se divide el DNA porque no tengo la timina. No tengo esta timina, porque para que se forme la timina necesito la B12 y ácido fólico para este paso enzimático. Entonces la célula se engorda y crece, por eso la anemia megaloblástica es una anemia macrocítica. Y a la final puede dividirse, pero ya nos quedaron células grandes. Entonces la célula se queda en fase S, que es el crecimiento y la duplicación del DNA, se queda en esta fase, ¿sí? Después viene la fase 2, que es de crecimiento y preparación para la división, y luego vienen los ciclos profase, metafase, anafase, telofase, y el crecimiento de la célula. Entonces, ¿qué pasa en los eritroblastos? Esto es lo normal. Un eritroblasto basófilo se divide en eritroblasto basófilo de primera generación, de segunda generación, policromatófilo de primera, de segunda. Hasta aquí divide la célula. Es decir, de cada eritroblasto de esta célula inmadura, estas células las tenemos hasta aquí en médula ósea, y en sangre periférica las tenemos reticulocito y el hematíe maduro. El reticulocito vive 2 a 3 días en la circulación y luego ya pierde los ribosomas y se transforma en reticulocito. Entonces, como tiene ribosomas, todavía sigue formando proteínas. Entonces, es decir, en el paciente normal, de una célula inmadura de un eritroblasto van a salir 16 glóbulos rojos. Eso es lo normal en un paciente que no tenga déficit de B12 y ácido fólico. Pero en una anemia megaloblástica, sea por déficit de B12 o de ácido fólico, un eritroblasto solamente tiene una división y 2 divisiones, porque le faltó la timina, le faltó replicar el número del DNA para que se divida la célula normalmente. Entonces, pero como la célula todavía tiene ribosomas, sintetiza otras proteínas. Sintetiza globinas y otras proteínas del citoesqueleto, espectrina, anquirina, palidina, proteína de la banda 3, forma altísimas proteínas. Por eso la célula crece, pero no se avanza a dividir. Entonces aquí solo se divide de un eritroblasto. En un eritroblasto nos salen nada más 4 eritrocitos, miren. Entonces en este paciente que déficit de B12 no puede formar timina, tenemos anemia macrocítica y con pocos glóbulos rojos.
Por ejemplo, un paciente de anemia megaloblástica tiene en cambio muchos glóbulos rojos, puede tener 4 millones de glóbulos rojos. En cambio, en una anemia ferropénica, 4 millones de glóbulos rojos. Pero en una megaloblástica solo puedo tener, por ejemplo, 1 millón de glóbulos rojos, 900.000 glóbulos rojos. Están bajísimos, poquitos glóbulos rojos, pero son grandes. Pero tienen una cantidad de hemoglobina adecuada para cada hematía. Por eso no es microcítica ni hipocrómica, es más bien son hematías grandes porque no se avanzó a replicar el DNA y la célula crece en otras proteínas. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Entonces, en déficit de venoso está disminuida la replicación celular. Si tienen alguna duda hasta ahí. Nada, todo claro. Ya, muy bien. Entonces aquí otra vez, nuevamente, aquí tenemos las macrocíticas, las megaloblásticas. Las megaloblásticas generalmente van mayor a 110 el BCM. Esas son las verdaderas anemias macrocíticas de las megaloblásticas. Entonces aquí tenemos una anemia macrocítica normocrómica, macrocítica hipocrómica. Y aquí son los macrovalocitos. Estos son los específicos que vemos en el FROTS. Macroovalocitos. Son células bien ovaladas. También pueden haber células rotas, ¿sí? Estas que están aquí, los policromatófilos, estos que tienen un tinte medio azulito, estos todavía tienen RNA y posiblemente sea reticulocito esta célula. Entonces la típica es este macrovalocito. Y también, por algo que no se sabe por qué, tenemos polisegmentados, los neutrófilos con más núcleos. El neutrófilo tiene de 2 a 5 lóbulos en el núcleo, son lóbulos del núcleo. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos. Ya está polisegmentado. Quiere decir que tiene muchos segmentos el núcleo, polisegmentado. Y este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos en el núcleo. Entonces es un polisegmentado. A veces esto es lo que primero vemos en el frotis. Polisegmentados de 7, de 6, de 8 lóbulos. Entonces esto a veces ya nos puede orientar a que el paciente puede tener una anemia megaloblástica y que hay que dosar vitamina B12 y ácido fólico. Aquí tenemos otro polisegmentado. Aquí hay un macrovalocito, si lo ven que está un poquito ovalado. Entonces, en la anemia megaloblástica por déficit de B12 vamos a tener anemia. Este, por ejemplo, tiene 5 o 6, pero miren ese BCM, 129. Dijimos que la megaloblástica, la verdadera megaloblástica es mayor a 110 el BCM. Y de 32 a 36 tiene un poquito de hipocromía, 31,5. Y la anemia megaloblástica también es una pancitopenia, es decir, todas las células se altera la división en todas las células. Entonces, miren aquí, por ejemplo, tengo blancos que están en el límite normal bajo, neutrófilos acá que tienen 1900 el valor absoluto. Miren, están un poco bajos. Entonces, la megaloblástica también es una pancitopenia. Y plaquetas, miren, tiene 60.000. Casi en megaloblástica tenemos plaquetas alrededor de 90 a 100.000. Aquí tiene 60.000. Entonces, la anemia megaloblástica también es una pancitopenia. También se altera el resto de células, porque todas las células tienen tienen los cromosomas y necesitamos replicar el DNA. Entonces aquí tenemos un cuadro de causas de macrocitosis no megaloblásticas que también son para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, siempre que tenemos una anemia macrocítica, vamos a hacer vitamina B12 y ácido fólico en el suero del paciente. Pero ¿qué tal que si nos viene, decimos, sí es macrocítica, está BCM alto, y cuando viene la vitamina B12 y ácido fólico nos viene normal? Entonces, estas son las macrocitosis no megaloblásticas, que no tienen nada, que la B12 y el ácido fólico están normal. Entonces, ¿en qué casos podemos tener macrocitosis? Como para hacer el diagnóstico diferencial. Cuando tenemos aumento de la eritropoiesis normal, por ejemplo, en una anemia hemolítica, se destruyen en sangre periférica y la médula produce muchas células y a veces las manda grandes a la sangre periférica porque está aumentada la destrucción periférica y hay un aumento a nivel central de la médula de células rojas. En una anemia hemolítica podemos tener macrocitos, pero esta macrocitosis puede llegar a 100, 101, 105, no más de 110. En una anemia poshemorrágica aguda también, en una poshemorrágica aguda. Entonces, la médula forma muchos glóbulos rojos que los manda todavía un poquito grandes, pero no pasan de 110 el BCM. Cuando hay aumento de la superficie eritrocitaria, por ejemplo, en hepatopatía crónica, en hepatitis crónicas, en ictericia obstructiva, postesplenectomía.
En aplasia medular también podemos tener un poquito de macrocitosis. Es decir, la macrocitosis se va a presentar en todo problema que tenga alteración en la síntesis del DNA, sea por B12 ácido fólico o sea por cualquier otra causa. ¿Sí? Entonces, en aplasia medular también podemos tener un poquito de macrocitosis. En diseritropoiesis, síndrome 5Q menos ya son alteraciones a nivel de los cromosomas. En anemia sideroblástica, las sideroblásticas son anemias en donde se ve producción en médula, pero son alteraciones morfológicas, ¿no? Las células tienen cambios morfológicos en la serie roja y no se pueden sintetizar bien. En anemia diseritropoietica congénita, en hábitos tóxicos, en alcoholismo, tabaquismo, hipotiroidismo, en mielofibrosis o en mieloptisis, cuando la médula se transforma en fibra, digamos. Esa es la mieloptisis. En enfermedad pulmonar obstructiva crónica también puede tener macrocitosis, artefactos de recuento electrónico. Cuando tenemos crioaglutininas, entonces las crioaglutininas aglutinan los glóbulos rojos y nos pueden dar falsas macrocitosis. Es decir, el equipo nos dice, yo estoy contando macrocitos, pero en realidad son hematíes que están aglutinados. Son 5 a 6 hematíes por grupos que pasan y los cuenta como grandes. En hiperglucemia también podemos tener macrocítica. En hiponatremia y a veces una causa idiopática que no conocemos. Entonces, en todas estas patologías podemos tener células grandes, pero que son no megaloblásticas. Es decir, cuando hacemos B2 y ácido fólico en el laboratorio salen normales en el paciente. Entonces aquí tenemos el patrón morfológico. Hay una disociación nucleocitoplásmica. Pues estas son las células normales, estos son los neutrófilos normales. Por ejemplo, tiene 4 lóbulos. Tienen de 2 a 5 lóbulos normales. Pero en megaloblástica ya tengo células grandes y los polisegmentados. Por ejemplo, tiene 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lóbulos. Entonces, ¿qué tenemos en una anemia megaloblástica? Hematopoiesis ineficaz, es decir, en la médula se están tratando de replicar, tengo muchas células, pero que no se avanzan a dividir. Esto es ineficaz. Es decir, cuando vamos a médula, en la médula están bastantes células, pero en sangre periférica tengo anemia. Porque acá no se pueden sintetizar bien porque les falta la B12 o la ácido fólico. Pues la deficiencia bioquímica va a ser la B12 baja o ácido fólico bajo. Entonces aquí tenemos cómo se va a absorber la vitamina B12. La B12 también, así como el hierro, necesita un medio ácido para absorberse. Entonces aquí tenemos el revestimiento del estómago que va a producir factor intrínseco. Entonces, para que se absorba la B12 tiene que unirse al factor intrínseco, que es un factor que está en las células parietales del estómago, ahí se forma. Entonces, viene la B12 de la dieta, necesita un transporte, que es el factor, así como el hierro necesita de transferrina, que es un transporte, aquí la B12 también requiere un transporte. Entonces, la B12 en el estómago se va a unir al factor intrínseco, que lo produce la célula parietal del estómago. Se une al factor intrínseco y así viaja al hilio. Si no tengo factor intrínseco, tampoco la voy a absorber. Esa ya se llama anemia. ¿Cómo se llama la anemia cuando no tengo factor intrínseco? Perniciosa. Anemia perniciosa, muy bien. Entonces, la B12 viaja con el factor intrínseco al ilion. En el ilion se suelta del factor intrínseco y se une a la transcobalamina para viajar por el plasma y luego depositarse en el hígado, vaso, médula ósea. Entonces, en el hígado nosotros tenemos una reserva de B12. ¿De cuánto es la reserva en el hígado? ¿Cuánto tiempo nos dura esa reserva? Es como una reserva de hierro que yo la tengo, por ejemplo. Tenemos reserva de B12 de 2 a 3 años. Tenemos reserva. Más o menos un promedio de 3 años. En cambio, el ácido fólico, la reserva es de 3 meses. Aquí tengo en años. Por ejemplo, un alcohólico que se dedica solo a tomar y a veces solo toman cola, no comen proteínas, no comen hígado de res. Entonces, en 3 años ya va a tener anemia megaloblástica, ¿sí? Porque ya se depletan las reservas que están en el hígado. Y aquí tenemos nuevamente la cianocobalamina, se une al factor intrínseco, viaja hasta el duodeno, de aquí se une a la transcobalamina y luego se va a depositar en el hígado, vaso, médula ósea. Y aquí tenemos el factor intrínseco que se va a producir en las células parietales del estómago. Es decir, tengo que tener una mucosa intacta. Es por eso que en pacientes ya de edad avanzada, de 60, 70 años, también por la misma edad se va produciendo atrofia de la mucosa gástrica. Entonces se puede ir perdiendo la producción de factor intrínseco, ¿sí?
Y aquí nuevamente tenemos el factor intrínseco que se produce en las células parietales del estómago. Y la B12 se va a absorber en el ilion terminal, acá. En cambio, el hierro se va a absorber en el duodeno, pero la B12 en el ilion terminal. Entonces, cuando tienen cirugías por alguna causa que le sacaron el ilion terminal, también voy a tener pacientes que no absorben la B12. Entonces, aquí está la mucosa gástrica que produce el factor intrínseco. Ya, entonces, en la anemia perniciosa hay atrofia de las células del estómago que no va a producir factor intrínseco y por lo tanto no va a tener el transporte, la B12, para ir al duodeno y absorber. Y aquí nada más es la prueba de Schilling como se hacía antes, pero eso utiliza material radioactivo. Ahora ya no se hace esta prueba, nada más para información de ustedes. Antes se ponía B12 intramuscular, una ampolla, para saturar el hígado de B12. Luego se daba una vitamina B12 radioactiva vía oral al paciente y luego se medía en la orina. Si había factor intrínseco, la B12 se absorbe y luego se elimina en la orina. Era una prueba de Schilling que se hacía antes. Entonces aquí dábamos B12 oral, una ampolla de B12 para saturar el hígado. Si el hígado, si aquí se absorbe bien, tiene transporte bien, tiene la transcobalamina bien, después el exceso se va a eliminar por la orina. Entonces, cuando se eliminaba bien, era normal. Pero en un síndrome de mala absorción o deficiencia de factor intrínseco no se puede ver la eliminación. Pero esta prueba ya no se hace ahora, ya se hace solamente dosaje de B12 y ácido fólico. Entonces aquí tenemos el diagnóstico diferencial de la macrocitosis. Aquí son los macrooválocitos, que son específicos de deficiencia de B12 ácido fólico o en la anemia perniciosa. Macrocitos redondos, algo hipocrómicos se ven en alcoholismo y hipotiroidismo en enfermedad hepática. Y los macrocitos redondos y teñidos de un tinte azul, estos son respuesta al estrés anémico. Estos posiblemente son reticulocitos cuando hacemos la coloración especial. Respuesta al estrés anémico, por ejemplo, en una anemia megaloblástica, en una anemia hemolítica podemos tener estos o estos, ¿sí? Pero en una anemia megaloblástica más son los macrooválocitos. Ya, entonces aquí tenemos la clasificación de las anemias macrocíticas según la causa. Anemia megaloblástica por deficiencia de folato, aporte inadecuado en la dieta, cuando hay aumento de requerimientos, así como el hierro también en niños pequeños y en embarazadas. Cuando hay deterioro de la absorción, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, entonces ahí no se va a absorber, porque se absorbe en el yeyuno terminal. Alteración de la utilización debido a fármacos, por ejemplo, metotrexate, compite con la absorción de folato. Pérdida excesiva por diálisis. En pacientes que tienen diálisis también pueden tener este problema. Y la deficiencia de B12, aporte inadecuado en la dieta, igual que el ácido fólico, aumento de los requerimientos, deterioro de la absorción, falta de separación de los alimentos, falta de separación de la aptocorrina. Esta aptocorrina es una enzima que se produce ya desde la cavidad oral. Falta de factor intrínseco, que ya nos daría la anemia perniciosa. Cuando hay infección por Helicobacter pylori también hay problemas de absorción de B12. En pacientes que se hacen gastrectomías, por ejemplo, en las cirugías bariátricas que se hacen para bajar de peso, también puede tener este problema, déficit de B12. Y cuando hay deficiencia hereditaria del factor intrínseco. Y la mala absorción general, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, también puede tener tanto de B12 y ácido fólico. En errores innatos en la absorción o en el transporte, estas alteraciones ya se tienen alteraciones sistémicas estos pacientes baja talla en este síndrome de Imerlut-Grashbeck, deficiencia de transcobalamina cuando no tengo transporte, por ejemplo, transcobalamina, que me la lleva desde el ilion terminal por la circulación al hígado vaso. Entonces no tengo este transporte que la lleve a la B12, entonces puede haber deficiencia de transcobalamina también. Y hay algunas situaciones en que compiten por la absorción de la vitamina B12. Por ejemplo, cuando hay infección por Difilobotrium que es una anemia de los peces. Esto más se ve en pacientes pescadores y eso. Entonces, el Difilobotrium compite con la absorción de la vitamina B12. El síndrome de asa ciega. El síndrome de asa ciega es cuando tengo una obstrucción en el intestino y en la parte proximal
esta obstrucción hay mucha proliferación bacteriana, entonces estas se nutren de la B12, entonces compiten con la absorción de la B12. Y otras causas de megaloblastosis tenemos en síndromes mielodisplásicos la eritroleucemia, que es una M6, una leucemia de los glóbulos rojos también puede aparecer megaloblastosis. En el cuadro que vimos anterior también, la anemia diseritropoietica congénita, tenemos anemias macrocíticas cuando el paciente está tomando inhibidores de la transcriptasa inversa, es decir, pacientes que están en tratamiento para, este es un antirretroviral, pacientes que están en tratamiento para el VIH. Entonces, en estos pacientes no se absorben, no se absorbe el ácido fólico principalmente. Y tenemos las anemias no megaloblásticas, que ya dijimos en antes. En los neonatos podemos tener macrocitosis, que en ellos es normal. Cuando tengo muchos reticulocitos también tengo macrocitosis, porque estos reticulocitos son grandes. En enfermedad hepática, en alcoholismo crónico, insuficiencia de la megalosis, es decir, en aplasias que ya vimos anteriormente. Entonces aquí les he puesto un algoritmo para ver cuándo el BCM es mayor a 100. Dijimos que en las megaloblásticas, las verdaderas megaloblásticas son mayor a 110. Entonces, cuando tenemos el BCM mayor a 100, tenemos que pedir el frotis. Si tiene características megaloblásticas con macrocitos ovales o neutrófilos hipersegmentados, o en la biometría tengo pancitopenia, si no tengo estas características, me voy a este cuadro de acá, que pueden ser, si es un recién nacido, puede ser un recién nacido normal, que yo lo veo con más de 110. Cuando tengo aumento de reticulocitos, por ejemplo, en una anemia hemolítica, ahí están los hematíes grandes. En enfermedad hepática, en el alcoholismo crónico o en insuficiencia de medulados y en aplasias medulares. Pero cuando sí tengo estas características, es decir, células macrovalocíticas, neutrófilos hipersegmentados y en la biometría pancitopenia, entonces voy a medir las concentraciones séricas de folato y de vitamina B12. Entonces, cuando me viene el resultado con deficiencia de B12, podemos pensar en esto, en aporte inadecuado en la dieta. Entonces hay que preguntar si está alimentándose bien, por ejemplo, de pescado, de huevos, de hígado de res, que son los que más tienen B12. ¿Sí? O es un paciente que está en crecimiento rápido, embarazada, cuando hay aumento de requerimientos. O puede haber un deterioro de la absorción, incapacidad para separar la vitamina B12 de los alimentos, incapacidad de separar B12 de la lactocorrina, falta de factor intrínseco, que ya sería anemia perniciosa, infección por Helicobacter pylori, si el paciente está gastrectomizado, puede haber deficiencia hereditaria de factor intrínseco, mala absorción general, errores hereditarios del transporte o la absorción o competición por la absorción de B12, bifidobotrylatum, síndrome de asa ciega. ¿Sí? Cuando hay deficiencia de folato, entonces puede ser aporte inadecuado en la dieta, aumento de los requerimientos, deterioro de la absorción, deterioro de la utilización o pérdida excesiva en pacientes que se hacen diálisis. Y cuando no tienen deficiencia, nos viene B12 ácido fólico normal, entonces vamos a pensar en otra patología, síndromes mielodisplásicos, en una eritroleucemia, en anemia diseritropoietica congénita o en pacientes que estén tomando inhibidores de la transcriptasa reversa, en pacientes que son con VIH y están tomando esos antirretrovirales. Ya, entonces aquí tenemos la etiología del déficit de la vitamina B12. Entonces la vitamina B12 se libera por los jugos gástricos, se une al factor intrínseco, se absorbe en el ileón terminal, el requerimiento es de 2 microgramos al día y las reservas las tenemos de 3 a 4 años. Y la causa más frecuente es la mala absorción, es decir, la anemia perniciosa. Y el ácido fólico se absorbe en el duodeno, al igual que el hierro. Los requerimientos son de 200 a 400 y los depósitos son de 5 a 10 miligramos y las reservas las tenemos para 3 o 4 meses. Entonces la B12 más en productos cárnicos y el ácido fólico lo vamos a encontrar más en los vegetales. Entonces aquí tenemos la B12 en alimentos de origen animal, hígado, riñón, productos lácteos, carnes. Es estable a la cocción y también la podemos tener en suplementos dietéticos. Y el folato más en los vegetales, pero los vegetales tienen que ser una cocción nada más al vapor, máximo 5 a 10 minutos, porque si los cocinamos mucho se pierden. También los encontramos el folato en las frutas, también en el hígado, riñón y suplementos dietéticos. Y aquí están los requerimientos.
y el tiempo de aparición de anemia megaloblástica por déficit de ácido B12 y ácido fólico cuando tengo una mala absorción, una mala alimentación, 4 a 5 años. Aquí nos dan un poquito más de reservas, 4 a 5 años. Y el folato tenemos de reservas 3 a 4 meses. Entonces, lugar de absorción, la B12 en el ilium se va a depositar en el hígado y estas son las formas fisiológicas: metilcobalamina, adenosilcobalamina, cianocobalamina, hidroxicobalamina. El mecanismo de unión con el factor intrínseco y la concentración plasmática. Esto tienen que saberse. La concentración de la B12 es de 200 a 900 picogramos por ml. Este es el valor normal que la tenemos que tener en suero. Si tengo menos de 200 ya es una anemia megaloblástica. Y el ácido fólico se va a absorber en el duodeno y el ayuno, lugar de depósito del hígado, en los glóbulos rojos. Por eso que cuando tengo una anemia hemolítica siempre tengo que dar ácido fólico, porque los glóbulos rojos necesitan mucho ácido fólico para replicarse. ¿Ya? Y viene como ácido fólico, que es la forma terapéutica, y la concentración plasmática es de 2 a 15. Otros laboratorios nos dan hasta 20 nanogramos por ml. La B12 es picogramos, el ácido fólico nanogramos. ¿Sí? Hasta 20 incluso acá. Entonces, es la estructura química de la B12, es un anillo corrínico con un átomo de cobalto, un nucleótido y distintos radicales que originan 4 formas químicas de la vitamina. Entonces, se puede hacer, hay metabolitos intermedios de la B12 en la síntesis de la B12. Tenemos el ácido metilmalónico y la homocisteína. Pero estos son a veces los primeros que se alteran. Pero estos son súper caros y acá no se los hacen. La homocisteína y el ácido metilmalónico. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del déficit de la B12 y del ácido fólico? Tenemos síntomas sistémicos, síntomas digestivos, neurológicos, psiquiátricos y alteraciones en el tubo neural. Entonces, por eso es que a una embarazada, incluso antes de que se embarace, 3 meses antes, tiene que tomar ácido fólico. Esto está comprobado. Nos da alteraciones del tubo neural y nos da alteraciones, por ejemplo, de labio leporino o paladar hendido. Entonces, los síntomas sistémicos de déficit de B12 tenemos anorexia, pérdida de peso importante, fiebre de origen desconocido. Es un signo raro que responde rápido al tratamiento con B12. El paciente está asténico porque tiene anemia, está taquicárdico por falta de oxígeno, palidez cutánea y también ictericia. Entonces, estas células que se replican en la médula y no avanzan a replicarse se pueden destruir también en la médula o en la sangre periférica, por eso nos da ictericia, porque está aumentada un poquito la destrucción celular. Entonces, bilirrubina indirecta, pero es una ictericia leve. Entonces, en todo paciente anémico que tenga ictericia, tengo que hacer bilirrubinas, tengo que hacer una prueba de Coombs como diagnóstico diferencial y tengo que hacer B12 y ácido fólico, si es que es macrocítica. Es más, los síntomas digestivos: estreñimiento, diarrea intermitente, esplenomegalia, dispepsia gástrica, flatulencia, dolor abdominal, gingivorragia, glositis de Hunter. Gingivorragia dependiendo del nivel de plaquetas, porque dijimos que también es una pancitopenia. Glositis de Hunter, es decir, la lengua se pone lisa, roja, brillante, con sensación de ardor, dolor y pérdida del sentido. Entonces, esta glositis es súper importante. Entonces, siempre hay que revisar la lengua de estos pacientes. En el sistema neurológico, sobre todo el déficit de B12, nos va a dar neuropatía periférica, degeneración de cordones medulares, mielosis funicular, parestesia, taxa, paresia, espasticidad, hiperreflexia, alteración de los esfínteres, Romberg y Babinski positivo. Y el signo neurológico más precoz es la disminución de la sensibilidad vibratoria en las extremidades inferiores. Entonces, yo, por ejemplo, tuve un paciente que lo veía neurología por esta parte. No podía caminar bien, tenía parestesias, tenía sensación de adormecimiento de las 2 piernas. Entonces, me lo mandó neurología porque dice que es una anemia, que tiene anemia simplemente. Viene el paciente con anemia, pero el paciente como de 48 años. Viene con anemia, pero era macrocítica. Tenía más de 110 el BCM. No tenía tanta pancitopenia, pero sí estaba en 4.000 los blancos, los neutrófilos tenía como 1.800. Y las plaquetas tenía 120.000, que no era tan baja tampoco le iba a dar problemas de sangrado. Entonces a este paciente le dosamos vitamina B12 y ácido fólico, y la B12 salió en como 140, 150, entonces era una anemia megaloblástica. Le empezamos a dar vitamina B12, pero en forma intramuscular. El paciente recuperó todo esto como al año y mejoró la anemia. Ya se fue con 14 de hemoglobina.
Miren, pero a veces el que primero los ve a veces es el neurólogo por todas estos problemas neurológicos que tienen los pacientes. ¿Sí? Alteraciones psiquiátricas también va a tener irritabilidad, depresión, falta de concentración, demencia. En casos avanzados puede surgir la locura megaloblástica, que es delirio y confusión. Y el déficit de ácido fólico puede provocar alteraciones en el cierre del tubo neural. De ahí la profilaxis con ácido fólico en toda embarazada, aconsejando incluso antes de la concepción. Entonces, el diagnóstico debe sospecharse de déficit de B12 y ácido fólico, un cuadro de anemia macrocítica. El BCM mayor a 110, típicamente mayor a 110. ¿Sí? Entonces, toda macrocítica, B12 y ácido fólico. Si está ictérico, igual, y si está ictérico, diagnóstico diferencial, pues hacemos una prueba de Coombs para diferenciar en una anemia hemolítica. ¿Cuándo más pensamos? Cuando tiene signos neurológicos inexplicados, especialmente demencia, debilidad, ataxia sensorial y parestesias. Tuve otro paciente que vino ese sí se quejaba full de parestesias, no podía caminar, se le adormecían las piernas, tenía hormigueo, dificultad en la marcha, y vino con transferencia, había estado en el subcentro, le habían estado dando hierro, solamente hierro, y cuando le hago aquí el examen tenía macrocitosis, tenía ictericia, tenía bilirrubina indirecta un poquito alta, la prueba de Coombs estuvo negativa, pero la B12 estuvo en 110. Entonces a él, nada, el hierro le suspendí, le dije no más hierro, tenía ferritinas altas, tenía hierro alto, entonces no era por déficit de B12. Miren, en una macrocítica siempre B12 y ácido fólico hay que dosar. Entonces a él nada más le vieron hematocrito y dijeron le damos hierro. Entonces el paciente no mejoraba, entonces lo mandaron acá. Y era megaloblástica, le dimos B12 intravenosa, se puede poner intramuscular o intravenosa. Y el paciente está súper bien, está con 14 de hemoglobina. Ahora le mandamos a hacer otras pruebas para ver si hay déficit de factor intrínseco o anticuerpos que me están destruyendo las células parietales del estómago. Entonces, estamos en eso con él, pero ya está súper contento, ya camina bien, ya no tiene parestesias. Entonces, ¿en qué más? En pacientes alcohólicos también, porque ellos no se nutren bien. Hay que pensar en estos pacientes que pueden tener una deficiencia de en ancianos, en pacientes malnutridos, en ancianos porque ya se va atrofiando la mucosa del estómago, en pacientes que tienen una mala nutrición. ¿Cuándo más podemos pensar? Cuando tenemos presencia de neutrófilos hipersegmentados en el frotis. Entonces, cuando son mayor al 5%, con más de 5 lóbulos, ya podemos decir que puede ser una megaloblástica. O mayor a 1% de neutrófilos con más de 6 lóbulos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener en el cuadro clínico en resumen? Pancitopenia, BCM aumentado, neutrófilos hipersegmentados con 5 o 6 lóbulos, bilirrubina incrementada, la indirecta, LDH, esta sí nos sube súper full, la láctico deshidrogenasa. Como les decía que las células son frágiles, no se avanzan a replicar, se pueden destruir en la misma médula o en la sangre periférica. Entonces esto nos da la destrucción celular, LDH incrementada. Incluso podemos tener LDH que superan los 1000. Uno se asusta, dice LDH linfoma, cuando la láctico deshidrogenasa también es un marcador para linfoma. Pero aquí nos sube altísimo, incluso más de 1000 podemos tener. En la médula ósea vamos a encontrar hiperplasia, es decir, aumento del número de los glóbulos rojos, pero que son glóbulos rojos que no salen a la periférica porque no se pueden madurar bien. La proporción mieloeritroide está disminuida y va a haber los reticulocitos bajos, es decir, como la médula ósea, en la médula ósea están las células madres, digamos, de los glóbulos rojos. Proeritroblasto, eritroblasto vaso, no se avanzan a dividir porque el DNA no se avanza a dividir, no tiene timina para dividirse. Entonces no pueden madurar a reticulocitos, por eso tengo reticulocitos bajos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero el hemograma, después el frotis, el examen morfológico, que es súper importante. Médula, ahora ya no nos vamos a hacer médula, nada más hacemos los datos bioquímicos de la sangre periférica, determinación de vitamina B12, ácido fólico, aquí la bilirrubina, la LDH. En otros países que se puede hacer y es accesible al paciente, determinación de homocisteína y ácido metilmalónico. Y buscar la causa, el diagnóstico etiológico, cuál fue la causa y tratar esa causa, así como la déficit de hierro. No solo doy hierro y se fue el paciente, tengo que ver si es una neoplasia, si es una úlcera gástrica, etcétera, lo que ya vimos anterior. Entonces, nos vamos al diagnóstico etiológico. Y aquí tenemos la vitamina B12 que se la puede dar en forma intramuscular o intravenosa.
los últimos estudios nos dicen que la podemos dar vía oral también, pero la verdad que vía oral no vienen en dosis tan altas y yo tendría que dar muchas tabletas. Entonces, mejor la B12. Por ejemplo, esta ampolla viene de 10 ml. Cada mililitro contiene 1000 microgramos de B12. Entonces, la dosis es 1000 microgramos por cada dosis. Entonces, vamos a darle aquí 1 centímetro intramuscular por día. Entonces, por ejemplo, damos 7 días seguidos, con 1 centímetro intramuscular diario. Es decir, 1000 microgramos día por 7 días. Y luego se da 1 centímetro cada semana. Hasta en ese tiempo yo estoy buscando cuál fue la causa, haciendo una endoscopía con biopsia para ver si hay atrofia, haciendo endoscopía con biopsia tanto gástrica como duodenal, viendo si tengo factor intrínseco, si tengo anticuerpos antifactor intrínseco. Después ya lo vamos a ver con el ejemplo que tenemos acá. Entonces el tratamiento de la Depsi de B12 es por vía parenteral, como cianocobalamina nos viene acá. En Europa más viene como hidroxicobalamina. Acá en América la tenemos como cianocobalamina. Entonces la dosis es 1000 microgramos por día durante una semana. Es decir, ponemos 1 centímetro porque aquí viene 1000 microgramos por centímetro. O 1 miligramo, que es lo mismo, por centímetro. 2000 microgramos al día durante una semana, es decir, 7 días le voy inyectando todos los días. Luego 1000 microgramos por semana durante 4 semanas. Es decir, si termina, por ejemplo, los 7 días un miércoles, el próximo miércoles se pone, el próximo miércoles y el próximo miércoles, según cuando termine los 7 días, ¿sí? Entonces, durante 4 semanas, ¿sí? Es decir, cada 7 días. Y luego 1000 microgramos por mes o menos frecuente si el trastorno causante persiste. Entonces, depende de la causa para yo seguir dando o suspender. Ya, el tratamiento por vía oral también es seguro y efectivo, aun cuando el factor intrínseco aún esté presente en niveles bajos. La dosis de reemplazo oral se inicia iniciales de 1000 a 2000 microgramos por día. Entonces, es un poco más alta, miren, hasta 2000. Entonces, ¿cómo se van a ir normalizando? El eritroblasto se va a normalizar, mire, rapidísimo, a las 4 a 6 horas. Los reticulocitos suben en los 5 a 8 días. Entonces, cuando tengo una anemia carencial, yo doy hierro, B12 y ácido fólico. Generalmente yo tengo un pico de reticulocitos al 8º día de tratamiento. Es decir, que esas células ya están normales, están formándose bien y ya tengo reticulocitos en la sangre pública después del tratamiento. La hemoglobina va a subir de 2 a 3 gramos cada 2 semanas. Entonces, no es que hoy día le doy una dosis y mañana va a estar bien, no. Cada 2 semanas va subiendo de 2 a 3 gramos la hemoglobina. Cuando doy hierro, por ejemplo, la hemoglobina se normaliza en el mes de tratamiento, así de hierro oral o parenteral al mes. Aquí es un poco más rápido. En 2 semanas ya me puede subir 2 gramos, o sea, en el mes ya puedo tener 4 gramos de hemoglobina, es decir, de 8 ya me va a subir a 12 en un mes, de 8 de hemoglobina que tenga previa. Y los neutrófilos hipersegmentados se van a mejorar en 12 a 14 días. Entonces es rápido. Entonces aquí tenemos la absorción de folato. El folato, en cambio, se absorbe en el duodeno. Necesito también que la mucosa duodenal y yeyunal esté intacta, que las villosidades estén intactas para que se absorba el folato. El folato en el sistema circulatorio se une, es transportado mediante proteínas. Y la dosis es 90 microgramos al día de folatos. El transporte, entonces, en el plasma, 1/3 de folato está libre, 2/3 unidos a proteínas séricas, que son proteínas de unión. Simplemente se une a proteínas y se transporta. Entonces, las reservas de folato es de 3 a 4 meses. Tenemos reservas de folatos también en el hígado. ¿Sí? Y la fisiopatología en el déficit de folato, ya dijimos las complicaciones neurológicas también, así como la B12, depresión, alteraciones cognitivas, neuropatía periférica, mielopatía. Entonces aquí tenemos qué medicamentos deterioran el metabolismo del folato. Por ejemplo, el metotrexate. En un paciente, el metotrexate es muy utilizado en la artritis y como quimioterapéutico. Entonces ahí cuando están utilizando pacientes este metotrexate hay que darles también ácido fólico. Pero el ácido fólico se da los días que no tome el metotrexate. El 5-fluorouracilo también puede deteriorar el metabolismo de folato, que se utiliza la hidroxiurea también.
La hidroxiurea siempre se utiliza en hematología, que es un antimetabolito. Entonces ahí hay deterioro en el metabolismo del folato. Y el otro importante también es la fenitoína, que se utiliza como anticonvulsivo. ¿Sí? Y los medicamentos que deterioran la absorción de folato, en cambio aquí es la absorción, la metformina, que se utiliza para la diabetes. Este sí es de uso súper frecuente. En cambio, produce un deterioro en la absorción. Sí, la metformina y la colestiramina. Este ya no se lo utiliza tanto como para bajar el colesterol, pero la metformina sí. Entonces hay que acordarse que la metformina impide la absorción de folatos. Y el tratamiento con ácido fólico, en cambio, es de 1 a 5 miligramos día. ¿Sí? Entonces, el ácido fólico viene en tabletas de 1 miligramo y en tabletas de 5 miligramos. Cuando el paciente está en una hemólisis activa, generalmente se da 5 miligramos. Y ya después para mantenimiento se da 1 miligramo. ¿Sí? Entonces, el ácido fólico sí lo damos cuando tenemos déficit de ácido fólico por cualquier causa. Y en anemias hemolíticas también. Entonces, la dosis es de 1 a 5 miligramos por vía oral. Y el periodo es de 1 a 4 meses el tratamiento. Y aquí tenemos un caso de una niñita que nos vino al hospital, una niñita de 9 años que venía ya con anemia, llegó a emergencia, había llegado me parece, con 6 de hemoglobina y le transfundieron. Y después subió a piso y luego me llamaron a mí a que la vea. Entonces era una paciente que tenía un ligero tinte ictérico, pero el papá decía que ya que la niña está con anemia desde los 5 años, ya tenía 9, que primero vivían en Lago Áureo, que se había ido a algunos médicos, que ya había tenido otras transfusiones anteriores y que la niña no mejoraba. Entonces ella vino con esta niñita de 9 Calderón, de 9 añitos. Bueno, en emergencia le hicieron función renal, función hepática normal, le hicieron electrolitos que estaban normales, pero aquí tenemos la biometría. Miren, glóbulos blancos 3.600. Dijimos que la anemia megaloblástica es una pancitopenia, ¿sí? Entonces tenía bajos. Linfocitos de 1.000 a 3.000 tenía normal. Neutrófilos, miren, 1.200. Era una neutropenia leve. Y tiene una hemoglobina, miren que este es en el diciembre del 20, cuando inició la pandemia, por ahí. Hemoglobina de 7,9. Pero aquí ya estaba la niña transfundida, le habían transfundido en emergencia, pero el papá después dijo, solo le pasaron la mitad del concentrado de glóbulos rojos porque se había tapado la vía o algo. Pero miren ese BCM, 118. Entonces dijimos que la megaloblástica mayor a 110. Y la concentración de 32 a 36 es normocrómica, es macrocítica normocrómica. Entonces la megaloblástica, la verdadera megaloblástica es mayor a 110. Las que no son megaloblásticas pueden llegar a 100, 104, 105, 106. ¿Sí? La que no depende de la B12 y el ácido fólico. Le hicieron también tiempos de coagulación que están normales, las plaquetas estaban normales, 255. Y miren, esto vimos en el frotis. Estos son artefactos, este es el frotis de la paciente, pero miren, aquí tiene un macrovalocito, este de aquí. No tenía mucho porque ya estaba transfundida, posiblemente estos ya son hematíes de la transfusión de otro paciente que le pusieron. Entonces no se podía apreciar bien. Aquí tenemos también otro macrovalocito. Este también está un poquito grande. Este también está medio deformado. Acá tenemos otro. Y aquí tenemos este macrovalocito. Y entonces, bueno, le hicieron las pruebas de COVID que estaba negativo. Y tenía Giardia lamblia. Entonces, pediatría lo que le hizo es tratamiento para la Giardia. Y aquí tenemos el perfil de hierro que también le hicieron. Un hierro de 19, una transferina de baja, miren es baja, y una saturación de 13 que no me daba para ferropénica. Más de 10 ya no es ferropénica. Y en el frotis tiene macrovalocitos, tiene eritroblastos, tiene ocasional polisegmentado de 6 lóbulos. Y aquí hemos puesto, se sugiere dosar vitamina B12 y ácido fólico por la morfología. Y la ferritina, miren que tiene alta, 355.
la LDH, que les decía que la LDH también la puedo encontrar alta, que esto significa la destrucción celular, tiene 930. Bilirrubina total un poquito alta, pero la indirecta sí está altita, 1100, es hasta 800, tiene 1100 de indirecta, 1.1 digamos, es hasta 0.8, tiene 1.1 de indirecta, ligero tinte ictérico, y como por el tinte ictérico se le hizo una prueba de Coombs que está negativa, y miren la vitamina B12, 130, de 200 a 900, que dijimos que es, y el ácido fólico aquí este laboratorio me da de 6 a 20, el ácido fólico mayor a 20 está normal, entonces, ¿qué anemia es esta? A ver, ¿quién quiere decir? ¿Qué tipo de anemia es? Jordi. A ver, los valores, ¿me puede ponerlos otra vez, por favor? Aquí. Ya, a ver. Vitamina B12 medida 130 está baja. ¿Ya? Ácido fólico, más de 200. Megaloblástica. Ya, por déficit, pero yo no puedes decir solo megaloblástica, sí. Sería por déficit de la vitamina B12. Exacto, anemia megaloblástica por déficit de B12. Sí, porque ya tengo aquí la parte química de las vitaminas. Ya, entonces es una anemia, pero este examen ya es después de un mes. Este es en enero. Se le dio vitamina B12 intramuscular y se le hizo una endoscopía. El papá no quería que le hagan la endoscopía, no, que mi niña está muy chiquita, que no sé cuánto. Hubo que hablar hasta con el psicólogo para que le diga al papá qué tiene que hacerse, porque necesitamos saber cuál es la causa. Porque yo no le puedo decir, ya póngase un mes y chao, me olvido del paciente. Después va a venir otra vez con anemia, porque si no sé la causa, yo no sé hasta cuándo le doy la B12 o hasta cuándo le doy, en este caso, la B12, porque no sé la causa. Entonces le dimos B12 y el papá, bueno, aceptó hacerse la endoscopía, se le hizo a la niña, le dijimos la niña va a estar dormida, no va a tener ningún problema. Entonces, miren, al control de la B12, ¿se acuerdan que tenía 3.000 blancos? Mire, tiene 6.000 blancos. Tenía 1.200 neutrófilos, mire, tiene 2.300. Esto es al mes de control. Tiene la hemoglobina en 13,6. Miren que en un mes se normalizó. Se normalizó el BCM, se normalizó el CHCM. Y las plaquetas también subieron un poco más. Y la B12, aquí me asusté yo porque dice 1.800. Entonces, preguntándole al papá, el papá a veces no colaboraba y hacía lo que le daba la gana. Dice, no, es que doctora, usted me dijo que le ponga 1 centímetro semanal y yo quiero que mi hija se ponga bien, que se ponga linda, que no sé qué. Y le ha estado poniendo 1 centímetro toditos los días. Pero en esto yo no tengo problema como con el hierro. El hierro cuando ya lo pongo intravenoso ya no sale. En cambio, esta se elimina por la orina. Entonces no hay problema que tenga este valor. ¿Sí? Entonces se le hizo, aquí tenemos el histopatológico de esta niña. Dice sospecha de atrofia gástrica, antecedente de anemia. Entonces aquí tienen tejidos blandos irregulares que se hizo la biopsia. Entonces en la endoscopía salía un poquito gastritis crónica leve no activa. Aquí está, gastritis crónica leve no activa, atrofia de glándula, mire que tiene atrofia glandular moderada. Es decir, aquí no voy a estar produciendo mucho factor intrínseco, porque está atrofiada la mucosa del estómago, que es la que produce factor intrínseco. Atrofia glandular moderada multifocal de región antral, ¿sí? Edema y hemorragia de la lámina propia, helicobacter negativo y viene a categoría 1. O sea, sí tengo un poquito de atrofia glandular. Entonces, por eso es importante hacer la endoscopía. Entonces, aquí me puede decir que yo tengo que darle más tiempo a la B12, ¿sí? O de por vida. Y se le mandó a hacer esto. Mire que esto ya es en marzo, mire, a los 3 meses tuvimos este resultado, porque este trámite para hacer estos exámenes se lo hace por trabajo social, acá no lo hacen. Entonces esta niña tuvo que viajar a Quito a hacerse este examen. Le pedimos anticuerpos anticélulas parietales gástricas, porque hay anticuerpos que pueden destruir las células del estómago y no producir factor intrínseco. Y aquí tenemos el resultado. Positivo 21 unidades, positivo, y el valor de referencia es hasta menor a 1. Entonces tiene anticuerpos anticélulas parietales. Estos anticuerpos me están destruyendo las células parietales y me están produciendo en esta niña anemia perniciosa. Entonces yo la B12 tengo que darla de por vida. ¿Sí?
Y tengo anticuerpos antifactor intrínseco, que también están positivos. Lo normal es hasta 1 y la niña tiene 12. Sí, la niña Calderón de 9 años, miren. Entonces es importante hacer el diagnóstico, ir a ver la causa, y esto me da la idea de que yo tengo que darle la B12 de por vida. Entonces el papá ya sabe que tiene que darle ya para mantenimiento 1 centímetro todos los meses. 1 centímetro intravenoso todos los meses, con toda la sepsia y antisepsia, porque la vía venosa es también una zona donde puedo yo ingresar gérmenes. Sí, si tienen alguna pregunta, quedó más claro la anemia megaloblástica. Sí, doc, sí quedó claro. Ya, si tienen alguna otra pregunta. Y mañana vamos a ver la anemia de los padecimientos crónicos, que es la anemia más frecuente después del déficit de hierro. Sí, entonces, para que lean algo de anemia de los padecimientos crónicos. Porque es importante que lean algo ya para que tengan una idea, y con lo que se da acá ya se quede todo bien entendido. Sí, entonces nos vemos mañana. Muchas gracias, doc. Ya.